Estimados estudiantes de artes visuales de la UNAD, hoy vamos a acercarnos al arte judío y cristiano de sus periodos más antiguos, sobre todo para tratar de establecer relaciones de semejanzas y diferencias. Empezamos viendo esta imagen de la sinagoga de Cafarnaún, una de las sinagogas judías más antiguas que se conservan en un estado reconocible. Una sinagoga que ha sido mencionada por los 4 evangelios en el Nuevo Testamento y también que es el lugar de la procedencia de varios de los apóstoles que tendría Jesús. La sinagoga fue por excelencia el lugar de la oración judía antigua. Si ustedes observan esta sinagoga de Cafarnaún, hay huellas de una forma de construcción que deriva de la influencia del Medio Oriente, de los persas, de los babilonios. Pero también, no olvidemos, Israel sería una provincia, una colonia del Imperio Romano. Por lo tanto, también vemos esta importante influencia en las construcciones de las columnas. Una cosa importante del culto judío que afecta a su producción artística es que es un culto que es presencial, necesita de lugares que alberguen a mucha gente al tiempo para poder establecer la lectura de y las oraciones y los cantos sagrados. Por lo tanto, esto empezará a implicar una serie de arquitectura necesaria. Otro elemento importante de la construcción que podemos ver en el lugar sagrado de la sinagoga que afecta a la producción artística judía es que derivado de muchas de sus historias del Antiguo Testamento, principalmente las historias alrededor de sus profetas y sobre todo, por ejemplo, las de Moisés, se establece una muy estricta prohibición de realizar imágenes, buscando evitar la idolatría que los judíos tanto despreciaban y criticaban en otras religiones, aún la persa, posteriormente la romana, y posteriormente en la Edad Media también los judíos van a criticar muchísimo ese acercamiento a las imágenes que harán muchos de los cristianos católicos. Esa prohibición de las imágenes, en cambio, es compensada con una importante y profusa producción simbólica que en el caso de la sinagoga de Cafarnaún la encontramos, por ejemplo, presente en elementos que son marcadamente devocionales, como las representaciones del Arca de la Alianza, como podemos ver en esta piedra sobreviviente también de la sinagoga de Cafarnaún, que aún con toda su tradición antigua es representada, por ejemplo, usando columnas como las de los templos romanos y también ciertos símbolos que van a ir expresándose, algunos con contenidos más abiertos, algunos menos interpretados todavía. El centro unitario que implica esta religión estrictamente monoteísta, que es el judaísmo. Aquí vemos uno de los símbolos más importantes de la tradición judía, que es la conocida como estrella de David, una unión de dos triángulos, uno apuntando hacia el lugar celestial, hacia arriba, y otro apuntando a la tierra, de alguna forma uniendo lo de abajo y lo de arriba, invitando también por medio del culto religioso y de las prácticas devocionales, superar esta tentación que es el mundo y realmente buscar la salvación en un paraíso celestial. Este símbolo identificará de aquí para adelante una gran cantidad de episodios históricos a la comunidad judía y, como les digo, será conocida más popularmente como la estrella de David. Otro de los símbolos importantes que podemos encontrar aquí también en esta piedra encontrada en otra de las sinagogas importantes, la sinagoga de Magdala. No olviden ustedes, Magdala es la ciudad de la que viene María Magdalena. Es la menorá o el candelabro de 7 brazos, que es el segundo símbolo muy importante del judaísmo. Si ustedes observan en estas representaciones que vemos, hay una importante presencia simbólica: jarrones, el candelabro, la estrella de David, la flor y otros símbolos como derivados de ellos, pero en el otro sentido se evita la representación de personajes sagrados. No hay representaciones humanizadas de Dios, no hay representaciones humanizadas de ninguno de los profetas, no hay santos. Y esa prohibición estricta de las imágenes deriva también de varias tradiciones del Antiguo Testamento. Una de ellas, la más importante, cuando Moisés baja con las tablas de la ley y encuentra a los hebreos alabando a un becerro de oro, a una estatua, y entra en furia y lo destruye las tablas. Este episodio, además de todos otros contenidos religiosos que tiene, también nos explica
el gran recelo con las imágenes que empujaban a la idolatría. También está esa máxima del Antiguo Testamento: no esculpirás imagen, no adorarás imagen, que mantendrán estrictamente en su culto los judíos. Como una religión que se desarrolló ya dentro del Imperio Romano, el judaísmo también llega a otros lugares fuera del Medio Oriente, dentro del Imperio Romano. Aquí estamos viendo cómo adentro de la misma Roma, dentro de los mismos dominios italianos de Roma, llegan judíos por muchas razones, comerciales y también embajadas y el servicio mismo, para poder realizar su culto, que es un culto prohibido por el Imperio Romano. Empezarán a excavar debajo de las casas túneles y galerías que son conectadas por esos túneles, en las cuales muchas personas que empiezan a ser perseguidas por su religión van a esconderse, y además van a poder venir por las noches o en algunos momentos especiales debajo de la tierra, lejos de la vigilancia del Imperio Romano, a realizar su ruidoso culto lleno de cantos. Estos lugares serán conocidos como catacumbas, son grutas subterráneas. Estos lugares de culto también terminaron siendo, en muchos casos, también casas de personas que estaban perseguidas y no podían ver la luz porque podían ser tomadas prisioneras. Y también en muchos casos terminan siendo también tumbas. Muchas de las ceremonias de cultos funerarios de personas de alta jerarquía en la religión judía también terminan siendo enterradas en estas catacumbas. Contando con ese encierro y la claustrofobia que debió haber producido vivir en estos o estar en multitudes en estos lugares, la pintura en las paredes es una compañía bastante importante. Sin embargo, tengamos en cuenta, tiene que evitar las representaciones de asuntos mundanos, pero paradójicamente, por estar dentro del Imperio Romano, empieza a inspirarse en ciertos motivos que también están decorando templos romanos, aunque no figuras religiosas. Aquí vemos en estas dos catacumbas judías de Roma, la catacumba de Villa Tortonia, eh, en estas dos imágenes de la misma catacumba, estas representaciones simbólicas, como volvemos a encontrar el arca de la alianza, los menorás y otra serie de símbolos un poco menos evidentes o también decorativos que acompañan esa soledad y esa oscuridad de las catacumbas. Aquí empieza a hacerse una producción pictórica inicial judía, que va a ir evolucionando a partir también de la influencia que recibirá del dominio romano, de su influencia posterior. Luego de que cae el Imperio Romano, la comunidad judía, una parte importante se consolidará de manera importante en el Medio Oriente, pero una parte muy importante también empezará a poblar Europa. Como una religión perseguida y despreciada cuando ya toma auge el cristianismo, sin embargo, la comunidad judía por fuera de Israel tendrá unas grandes aptitudes para el comercio, lo que hará que en muchas ciudades de Europa sean necesarios los judíos, pero por otro lado el desprecio hacia ellos haga que se los alberguen en las ciudades, pero se creen lugares de encierro para que a cierta hora de la noche se les cierre con candado y no puedan salir a la otra parte de la ciudad. Estos lugares fueron conocidos generalmente como guetos. En el caso de España también encontramos los lugares llamados juderías. Esta que estamos viendo es la fachada de lo que en su entonces, en la Edad Media, fue la sinagoga antigua de la judería de Híjar, posteriormente expropiada y convertida en ermita de San Antón, ya para el culto cristiano. En la judería de Híjar podemos notar cómo se conserva esa arquitectura, que era una especie de encierro que permitía espacios interiores para los judíos, que permitían que de día muchos cristianos fueran a hacer negocios por ellos, pero de noche estuvieran cerrados con candado para que no poblaran la ciudad, derivada de muchos prejuicios y supersticiones también de las comunidades cristianas europeas. Aquí vemos posteriormente que el avance de la comunidad judía también empieza a buscar cierto esplendor y empieza a desarrollarse mejor en algunos lugares un poco más abiertos que otros a la amplitud religiosa. Polonia, algunos lugares de Europa Oriental y algunos lugares del norte de Europa tendrán una receptividad mayor para las comunidades judías. Allí podrán hacer unas sinagogas mucho más esplendorosas, como podemos ver en esta reconstrucción de lo que fue en su momento una de las sinagogas de Polonia. Recordemos que más adelante en el siglo XX la comunidad judía recibirá otra, o será objeto de otra persecución, en este caso la del régimen nazi, y por eso tendremos que volver a mirar que para observar cómo fue en su momento esta sinagoga. Hay una reconstrucción en el Museo de Historia de los Judíos Polacos de Varsovia, pero nos deja ver cómo habrá sido ese esplendor decorativo que evita representaciones de figuras sagradas de Dios,
cualquier personificación, pero en cambio reemplaza este esquivar la imagen por una gran riqueza decorativa y una gran riqueza simbólica. En el caso del cristianismo, les pido que no olvidemos o caigamos en cuenta que el cristianismo es una religión derivada del judaísmo, que sus orígenes, la misma figura de Jesús, es un judío que dice que es el Mesías, por lo tanto su vida fue una vida de judío. Y sus primeros seguidores realmente vivieron una vida de judíos que creían que Jesús era el Mesías, hasta que esas diferencias terminan haciendo la convertir en otra religión. Observen ustedes, estudiantes, por favor, cómo siendo dos religiones que se separan en medio del Imperio Romano, en medio de los dominios del Imperio Romano, ambas religiones son perseguidas, aunque entre ellas tengan también problemas de diferencias. Los patriarcas judíos pretendían que el Imperio Romano les ayudara a perseguir a los cristianos. Esa persecución deriva, por ejemplo, en la persecución de los apóstoles y en el mismo suplicio de su figura Jesucristo. Pero ambas religiones son tomadas de mala manera por el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando llegan a Roma, tanto cristianos como judíos, ambos tienen que practicar su culto en la oscuridad debajo de la tierra en catacumbas. En el Imperio Romano hubo tanto catacumbas cristianas como catacumbas judías. Ahora tomemos en cuenta otro elemento religioso importante de las dos religiones. En ambas se plantea que el mundo es un periodo que vivimos nosotros como preparación para llegar a un paraíso celestial o para buscarlo o perderlo, también puede ser. Pero eso significa también que hay una religión una religión que establece una diferencia entre lo de abajo y lo de arriba y lo de la mitad. Lo de abajo, sentiríamos, es el lugar de la muerte. ¿Cómo habría que entender esta religión que busca la salvación celestial y sin embargo tiene que esconderse debajo de la tierra? Esto tendría que tener algún tipo de principio religioso, como confrontar los temores o por otro lado también entender la muerte como el umbral con el que el cuerpo se prepararía para liberar el alma en ese paraíso celestial. Aquí estamos viendo también ejemplos de catacumbas cristianas que no expresan una gran diferencia con las catacumbas judías. Estamos viendo la catacumba de San Sebastián, la parte que le correspondió a ser el lugar de tumbas de jerarcas cristianos, o esta casa, iglesia de Dura Europos, que también nos deja mirar que los cristianos no tienen una iconografía, son una religión demasiado nueva y deben inventar una iconografía, en muchos casos copiando la iconografía del Imperio Romano, de la religión romana. Podemos ver aquí en esta pared cómo hay unas figuras que se empiezan a representar muy parecidas a las que los romanos representan en sus templos. Y en ese momento de las catacumbas, que estaríamos moviéndonos entre siglo I, segundo y tercero después de Cristo, la primera representación que los cristianos tendrán en sus catacumbas de su figura sagrada Jesús es Jesús como un pastor bondadoso, conocido como el buen pastor, en esa misma casa de Dura Europos. El buen pastor es una transcripción con probablemente las limitaciones de técnica que tenga el pintor, que no debe haber sido un pintor profesional que trabajara para el Imperio Romano. Trata de copiar iconografías de un pastor en Roma, como es el dios Pan. Ese pastor bondadoso, joven además, sin barba, sin su pelo largo, claramente es una influencia romana, le da consuelo a estos primeros cristianos que son normalmente o esclavos o sirvientes que pueden ser perseguidos por practicar su culto, por lo tanto buscan una religión que también los ayuda a dar algún tipo de esperanza de alguna protección, que van a tener una protección celestial por parte de esta figura. Por lo tanto, este Jesús no es nada autoritario. Vemos aquí otra representación de Jesús el Buen Pastor en las catacumbas de Santa Priscila, con un carácter que nos deja ver claramente la influencia romana en su primera pintura. De aquí para adelante el cristianismo va a empezar a darle cada vez más importancia a las imágenes y representaciones, tanto de Jesús como de los santos, frente a esa prohibición estricta que los judíos tendrán en esa misma razón. Otro elemento importante es que vemos al cristianismo nacer en el Imperio Romano como una religión subterránea, en lugares oscuros,
y allí una religión también de personas llenas de miedo a las posibles torturas o castigos que pueden recibir del Imperio Romano. Aquí estamos viendo la catacumba de San Pedro y Marcelino, de nuevo en el centro de la representación del buen pastor, y luego otras figuras que son sacadas tanto del Antiguo Testamento como de las imágenes de los evangelistas, que empiezan a producir una compañía simbólica para que los cristianos reverencien sus figuras a través de recordarlas con las imágenes, algo que será duramente criticado, por ejemplo, por los judíos. Junto a estas imágenes también vemos cómo terminan esas catacumbas siendo también depósitos de los restos fúnebres de patriarcas o jerarcas cristianos muertos. Esta es una de las catacumbas más elaboradas del Imperio Romano, la catacumba de la Vía Latina. Aquí vemos varias representaciones decorando las paredes y también encontramos cómo las catacumbas tenían unas partes, unas cámaras que recibían gente y también podrían recibir el culto con una cátedra donde se oficiaba y unas túneles que conectaban una cámara con otra, que eran conocidos como los ambulacros, junto con las cubículas, que eran las cámaras, y los arcosolium, que eran nichos, que permitían jerarquizar imágenes, pero también permitían absorber el eco y proteger del ruido de ser descubiertos. Ahora va a pasar algo. Recuerden ustedes, llega un momento en que el cristianismo empieza a volverse una religión dominante al punto en que el emperador de Roma termina convirtiéndose al cristianismo, el emperador Justiniano. Con la conversión del emperador, el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano, y esto va a cambiar completamente las circunstancias. De esas catacumbas debajo de la tierra, el cristianismo va a poder ahora ser practicado a la luz, pero nunca han tenido iglesias y no es conveniente pretender adaptar ni los templos romanos ni las sinagogas judías, perdón. Pero existe un edificio de negocios en el Foro Romano que es la Basílica. Lo que harán las primeras prácticas cristianas ya no perseguidas sería adaptar ese edificio de negocios que es la Basílica para un culto cristiano, porque es un edificio que fue hecho para albergar mucha gente al tiempo. Una planta normal de una basílica tiene tres naves, una nave central y dos naves laterales, que además es muy conveniente para el culto cristiano porque este número 3 tendrá un importante significado para muchos momentos y para muchos episodios simbólicos del cristianismo, los 3 días a los que resucita Jesús, la Santísima Trinidad, eh, los 33 años a los que muere Jesús. En general es un número altamente significativo y normalmente va a pasar que el cristianismo preferirá hacer unas divisiones por tres cada vez que tenga algún número. Por ejemplo, cuando va a hacer unas series de arcos en las paredes, arcos de tres o tres plantas, tres naves. Estamos viendo una de las basílicas cristianas que sobreviven hasta nuestros días, que es la Basílica de San Vital en Rávena, como en el exterior es un edificio que parece muy sobrio, pero en el interior es un edificio muy decorado, lo que expresaría también una especie de relación simbólica entre el desprecio que tendría la ideología cristiana del aspecto mundano del cuerpo y en cambio la gran admiración de la interioridad, lo que implicaría también aquí el cuidado del interior y el descuido del cuerpo. Por eso también encontraríamos cómo contrastan esa limpieza del exterior con esa gran decoración del interior, que en el caso del arte paleocristiano de las basílicas es un arte ya mm, usará una pintura mucho más elaborada en mosaico. Esta imagen del buen pastor paulatinamente empezará a rivalizar con otras imágenes como las de Jesús en majestad, que es un Jesús más bien poderoso. Sin embargo, también dense cuenta ustedes que todavía no aparece el Jesús barbado. Aquí vemos el Jesús en majestad de San Vital en Rávena, pero empezará a rivalizar con un Jesús que dé un poco una sensación mayor de autoridad y de poder, ya siendo una religión poderosa. Y fíjense ustedes cómo en las basílicas empieza a haber una profusión decorativa y una presencia de figuras muy grande, tanto de santos como de otras figuras importantes, de nuevo insisto, que serán duramente criticadas por religiones como las judías, que sospechan muchísimo de las imágenes por el peligro de acercar en la idolatría a sus fieles. Aquí en San Vital en Rávena vemos, por ejemplo, el cortejo de la emperatriz Teodora, la esposa del emperador Justiniano, que toman el lugar de figuras sagradas de la religión y se vuelven como figuras centrales en la religión, pero también centrales en la política. Otra de las importantes basílicas es la Basílica de San Apolinar, tanto San Apolinar Nuevo como San Apolinar en clase. Vemos aquí la división en tres naves
las divisiones en dos plantas, y otro elemento que también es muy importante y es las torres anexas que algunas servirán para campanario y otras para baptisterios. Es importante anotar que a la Basílica Cristiana no se permite la entrada de alguien sin bautizar, ni siquiera un bebé, ni siquiera una persona sin bautizar. La pila bautismal está afuera de la iglesia y solo después de bautizado puede entrarse a la Basílica. Hay unas prohibiciones importantes que cuidan esto. Que les pido que observen aquí en San Apolinar en clase, por ejemplo, la división de arcos de A3 y aún en las torres, esa preferencia por agrupar de A3 cosas con ese alto valor simbólico que tendría para el cristianismo. Y en el interior de San Apolíneo en clase me gustaría que miráramos de nuevo cómo persiste en el mosaico, en la decoración, la imagen de Jesús el buen pastor, que empieza a encontrarse con un símbolo que también más adelante va a tomar mucha fuerza, la cruz, que sería el símbolo de su martirio. Sin embargo, se sigue conservando este Jesús joven, lampiño y protector, todavía relacionado con la iconografía del Imperio Romano. Ahora, en la expansión del Imperio Romano, el cristianismo utilizará esos mismos canales que usó la cultura romana para ir a muchas partes del mundo. Por eso encontraremos también basílicas en unos lugares que nos parecería extraño encontrarlos. En la India, por ejemplo, vemos una basílica que conserva ese mismo principio de tres naves, tres plantas y divisiones por tres y formas parecidas que nos revelan también que durante toda la Edad Media el cristianismo se fue expandiendo por las mismas rutas culturales que había abierto ya el Imperio Romano. Y también le llegaría, por ejemplo, a Egipto. En Egipto una de las representaciones más significativas del cristianismo serán las pinturas de los difuntos en los sarcófagos, especialmente en la región de Al-Fayún, que muestran de manera importante cómo ante la corrupción del cuerpo enterrado en la tumba, el alma que estaría pintada representada en estas pinturas sobreviviría mucho más que el cuerpo, por lo tanto la representación después de muerto debía ser más vivaz, con ojos más grandes aún que cuando estaban vivos. Aquí hay dos ejemplos de estas pinturas de retratos de cristianos enterrados en Al-Fayún. Sintetizando todos estos elementos, veremos que hay una primera relación religiosa en la cual cristianismo y judaísmo no se han separado demasiado, pero a partir del momento en que el cristianismo se vuelve la religión de los reyes de Europa, a partir del Imperio Romano va a cambiar enormemente esta diferencia. Esta religión oscura inicial va a volverse en cambio una religión dominante y más bien una religión perseguidora de otras. Cuando se mete al norte de Europa, el cristianismo va a empezar a fundir muchos de sus elementos con elementos culturales de los pueblos del norte de Europa, como podemos ver en el ejemplo de este cáliz de Ardagh, una región céltica del Atlántico, de qué forma la ceremonia cristiana que se basa en la repetición de la última cena, la repartición del vino y del pan, empieza a privilegiar una serie de objetos sobre otros, como los cálices eran un objeto central de la liturgia cristiana, pero esa liturgia empieza a hacer convivir símbolos como esta cruz, esta flor céltica, con los significados cristianos como la cruz y otros. Veremos que estas relaciones, por ejemplo, se encontrarán en las cruces de piedra, como en este ejemplo de Clonmacnois, también el cristianismo que entra tanto a los celtas como a los vikingos, y viene a reemplazar una práctica ancestral de los celtas y vikingos que eran las piedras rúnicas, y a reemplazar esas piedras rúnicas en los mismos lugares donde se solían usar cruces de caminos y cementerios por cruces de piedra que toman un carácter un poco sustituyente de ese culto anterior. Aquí vemos unas representaciones medievales ya posteriores, como cerca del año 1000, de el convento de Santo Domingo de Silos, donde encontramos que esa predilección por las imágenes los lleva a representar la figura de Cristo en diferentes momentos. Vamos a pasar del buen pastor a una predilección en el norte de Europa que sería representar el martirio de Cristo y su resurrección, que va a ser tal vez la forma que más típicamente nosotros asociamos a las figuras cristianas. Aquí se dan cuenta ustedes que Jesús está con los apóstoles y Santo Tomás duda de que él sea él, y él lo invita a tocar la herida de su costado. Ese camino del cristianismo por toda Europa se va a encontrar con un momento de conflicto cuando los bizantinos, el cristianismo de Oriente, los musulmanes, una religión que ya es una religión conquistadora para alrededor del año 1000,
Y los católicos se enfrentan sobre todo por los derechos de posesión de Jerusalén y el Santo Sepulcro y lo que conocen ellos como Tierra Santa. Ese enfrentamiento militar hará que en el caso de Europa las iglesias cristianas tomen también un cierto sentido de fortalezas, dando paso a un tipo de arte medieval que fueron las catedrales. En su primer periodo, las catedrales románicas reemplazan la planta de tres naves por una planta de una nave central y un crucero, que toma la forma de una cruz latina en planta. Estamos viendo una de las más llamativas catedrales románicas, que es la Catedral de la Abadía de Santa María Lag, en la región de Westfalia alemana, que además empiezan a incorporar unos elementos que estuvieron presentes en el antiguo imperio romano, como el arco de medio punto y ciertas formas que también dan una sensación de solidez y de fortaleza y de una religión que alimenta también una guerra por el predominio sobre los musulmanes, por lo tanto da una sensación de fuerza. Al tiempo con esto también va dándole al fiel, estamos viendo el interior, una sensación de que al estar dentro de la iglesia está protegido del demonio, pero al tiempo está protegido militarmente de los infieles. Ahí, aquí adentro, en Santa María Lag, encontráramos cómo en el norte de Europa y en medio de las cruzadas, la imagen bondadosa y protectora de Jesús el Buen Pastor termina siendo completamente sustituida por esta imagen de Jesús en majestad, que ya es un Jesús que se parece a la iconografía que nosotros conocemos más moderna, un Jesús con barba, cabello largo y con la representación de la cruz atrás en la aureola, que más que representar a Jesús representa a Cristo, es decir, el Jesús muerto y resucitado, que ya no es un Jesús protector, sino lo contrario, un Jesús juez que amenaza al fiel sobre el pecado y le infunde miedo, le infunde temor al pecado y lo invita a pensar que va a ser juzgado en su alma y va a decidirse sobre su salvación y su condenación. Este Jesús en majestad recibirá el nombre con su denominación griega de Pantocrátor, Señor de todas las cosas. Junto a ese Jesús Pantocrátor también encontramos que se debe proclamar a la Virgen María como Madre de Dios para que ella tenga la dignidad de poder ser representada al lado de Jesús. Esta María, Madre de Dios, en su denominación griega sería la Theotokos, que serán unas imágenes altamente dominantes en las catedrales románicas, como vemos en el bello ejemplo de Santa María Lag. También la catedral románica sostendrá, si, a la luz de la tierra, a los fieles les dará una promesa de la luz, pero les ofrecerá la oscuridad como el temor del mundo. Y más abajo en la cripta también tendrá unos lugares que recordarán esa oscuridad de la muerte, pero también invitarán a la penitencia de la renuncia a la vida mundana. Posteriormente, alrededor del año 1100, 1140, 50, en Francia, a partir de un abad, el abad Suger de la abadía de Saint-Denis, él, por la amistad que tiene con Luis VI, Luis el Gordo, él logra que los reyes de Francia realicen ceremonias como los funerales de los reyes, matrimonios y algunos bautizos de la nobleza en su pequeña abadía, lo que lo llevará a recoger unos fondos para hacer una catedral mucho más grande, y él encuentra que en la región de Normandía hay un estilo nuevo que él le interesa incorporar, y él hace reedificar esta pequeña iglesia de Saint-Denis por una iglesia más grande con una catedral que en ese momento será llamado como estilo normando, pero dará el punto de partida para un nuevo estilo del arte cristiano llamado el arte gótico. Aquí estamos viendo el estado actual de la Basílica de Saint-Denis, son las catedrales, aunque ya la basílica y catedral en el mundo moderno no definirá la planta tanto como la dignidad religiosa. La Saint-Denis fue construida como arquitectónicamente como catedral, pero su título de dignidad según la jerarquía religiosa pues es la basílica. Una cosa importante será la gran altura que buscan estas iglesias y por otro lado la oferta de una gran luminosidad que, desprendiéndose de esa primera oscuridad debajo de la tierra que tienen las catacumbas, ahora se convierten en edificios que apuntan completamente hacia el cielo y que le hacen sentir al fiel que su oración está siendo llevada directamente hacia Dios a través de esta proyección hacia arriba. Esa verticalidad y esa luminosidad caracterizarán de manera muy importante
al arte gótico cristiano, como lo podemos ver aquí tanto en el exterior como en el interior de San Denis. Observen ustedes la gran cantidad de vidrieras y toda la altura y todo el sistema de refuerzos y sostenes en piedra que se harán para poder abrir esa gran cantidad de ventanales. Y como lo veíamos en la parte de afuera, una gran cantidad de refuerzos que se le ponen adicionalmente a las paredes para evitar que las paredes de arriba se caigan hacia adentro y las de abajo se revienten hacia afuera. En la parte de abajo tendrá unos contrafuertes, unos grandes bloques de piedra, y en la parte de arriba unos arbotantes que serán unos ganchos de piedra que permiten liberar en el interior toda esa luminosidad y permitir una gran cantidad de ventanales que le hacen sentir al fiel que está recibiendo con esa luz el anticipo del cielo. Esas catedrales se verán por toda Europa llegando al furor anterior al Renacimiento. Aquí estamos viendo la catedral de la ciudad de Colonia, una de las catedrales más esplendorosamente realizadas, que empieza a ser construida en el 1248. Observe usted la gran cantidad de agujas que apuntan hacia arriba y cómo toda esta decoración realmente le hacía sentir al fiel que la catedral estaba por un momento en la tierra, pero parecía que iba a elevarse, y que si él entraba a la catedral le iba a ayudar a ir hacia Dios. Observen ustedes la relación en el atrio de la catedral de Colonia de las personas y el edificio, como hay una proyección de un disparo hacia arriba y una impresión que claramente cuando uno se acerca a ella le da la sensación de que la catedral lo va a chupar hacia el cielo. En el interior también encontramos esas mismas elevaciones que veíamos en Saint-Denis y todo este sistema de refuerzos de piedra que permiten rellenar con material liviano entre los nervios, que se conoce como bóveda nervada, y toda esta serie de vidrieras que permiten traer toda esa claridad a la iglesia y esa proyección hacia arriba, abriendo las paredes, lo que significa que hay que crear un sistema de refuerzos tanto adentro con esta serie de columnones como afuera con estos elementos que ya hemos visto en Saint-Denis, los arbotantes en la parte de arriba, los contrafuertes en la parte de abajo, para poder abrir toda esa cantidad de ventanales. Otro de esos ejemplos maravillosos será la Catedral de Notre Dame en París, que eh, llevó casi más de un siglo construirla. Y tengamos en cuenta, una catedral gótica es un proyecto para varios siglos, con los fondos de una diócesis muy grande. En el caso de Notre Dame notamos cómo el proyecto de las torres laterales nunca fue terminado y la catedral quedó finalmente diseñada para no tener esas agujas, pero la idea de una catedral, como vemos en la de Colonia, es que apunte completamente hacia arriba con esas torres laterales. Ese proyecto queda así y Notre Dame ya será definitivamente entendida como una catedral que no tiene agujas en las torres, no tiene los pináculos en las torres, que rivalizará con otras. Por ejemplo, en la parte del transepto donde se cruzan la nave con el crucero, veremos esa gran elevación que apuntaba hacia arriba, y también veremos en la parte de atrás de la catedral la girola, el sistema de arbotantes y contrafuertes que permiten abrir toda esa cantidad de ventanales. Eso será comparado con otras catedrales, como por ejemplo, bueno, veremos aquí como una parte importante de las catedrales es también entender que a la puerta del atrio está la imagen de Jesús en el juicio final. Por lo tanto, también cuando se entra a la iglesia se está siendo protegido por el mismo Jesús, y el demonio no puede entrar a la iglesia. En muchos casos, catedrales como las de Notre Dame o la misma catedral de Colonia hacen representaciones demoníacas en piedra en la parte de afuera, haciéndole sentir al fiel que el demonio está acechándolo, y que gracias a la protección de Jesús en la entrada, cuando Él está dentro de la iglesia, no lo van a alcanzar. Observemos en la Catedral de Notre Dame todas esas sistemas de gárgolas que parecen ser precisamente los demonios, como aves que están listos a acechar al fiel, pero que no entran precisamente porque Dios está en la puerta. Así que el fiel asustadizo campesino sentirá que cuando se aleja de la iglesia está expuesto al demonio, pero cuando está cerca de ella está protegido. Eso lo veremos en diferentes modalidades. Aquí vemos otra de las muy famosas catedrales góticas, que es la Catedral de Chartres, que nos deja también entender algo. Todo ese tiempo que se dura construyendo una catedral, normalmente eran pequeñas iglesias de otros estilos anteriores que luego fueron reedificados durante la Edad Media, el románico, el gótico, y en la medida en que pasa el tiempo, en el caso de la Catedral de Chartres, van cambiando los estilos de arquitectura. Ustedes van notando, por ejemplo, cómo las dos torres tienen cada una un estilo distinto, un gótico muy sobrio y un gótico muy florido en cada una de las dos torres, o cuando la vemos
de frente encontramos como la parte de abajo parece todavía una pequeña catedral románica con arcos de medio punto, pero las partes de arriba ya empiezan a usar el arco ojival, que es el arco más típico del gótico, y las dos torres presentan estilos muy distintos. Aquí ese esplendor de la iglesia siempre manifestará un interior lleno de luz que apuntará hacia arriba, de una religión que, si vemos esta rápida historia que hemos hecho, comienza debajo de la tierra y termina completamente apuntada hacia el cielo a partir de modificaciones en el sentido simbólico y en el uso de los materiales, en el uso de elementos como el color, como la luz misma, para contenidos simbólicos. Esto termina planteando una religión que atrae a los campesinos por esa cantidad de luz y toda esa cantidad de campesinos europeos que deben ser congregados por las diócesis, y van a ser acompañados además por otra serie de eventos como las procesiones o las celebraciones, que comienzan la mayoría de las veces y terminan en los atrios de las catedrales. Termino con esta imagen de un Cristo montado en un burro con este sistema de ruedas que está presente en el Museo Schnudgen de Colonia, que nos recuerda también cómo en la Edad Media todas estas profesiones necesitaban una cierta movilización externa de la iglesia que hiciera atractivo o que condujera a los fieles hacia la iglesia y que los hiciera hacer sentir que Jesús estaba cerca de ellos y que Él los conducía a la iglesia, y a través de llegar a la iglesia les ofrecía el cielo de una manera fácil. Espero que estas reflexiones les puedan aportar en el desarrollo de su cátedra y les puedan enriquecer su concepción del arte. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes de la UNAM.